En los albores del mundo, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y el destino se tejía con hilos de tragedia y gloria, existía una verdad tan aterradora que ni los más valientes osaban pronunciarla en voz alta. Había un ser cuya mirada no solo significaba la muerte, sino la suspensión eterna del tiempo, una condena a la inmovilidad perpetua. A la conciencia atrapada en un sarcófago de piedra. Ese ser era Medusa, la más famosa de las 3 gorgonas, y su rostro era la pesadilla que habitaba en el límite del mundo conocido. Pero antes de que la espada de Perseo trazara su arco fatal, antes de que la sangre negra de la gorgona diera origen a criaturas imposibles, hubo una profecía silenciosa y un rey cruel que, sin saberlo, estaba a punto de desatar una de las tragedias más desesperadas que la mitología griega haya registrado. Era en la isla de Serifos donde la historia comenzaba a gestarse, en la humilde choza de una madre llamada Danae y su hijo Perseo, un muchacho cuya inocencia ocultaba un linaje divino que ni él mismo comprendía del todo. Era hijo de Zeus, el padre de los dioses. Concebido en una lluvia de oro que burló las cerraduras de un rey tirano. Pero en Serifos, el destino no se presentó con rayos ni tronos, sino con la mirada lujuriosa de Polidectes, el soberano de la isla, un hombre que al ver a Danae concibió una obsesión tan oscura que necesitaba deshacerse del único obstáculo que se interponía entre él y su deseo, el joven Perseo. Polidectes, conocedor del orgullo que arde en el corazón de los jóvenes, urdió un plan que ningún mortal sensato aceptaría, pero que un héroe en ciernes no podría rechazar. Organizó un banquete donde cada invitado debía ofrecer un regalo, un caballo para el rey, símbolo de estatus y poder. Perseo, que no poseía riquezas ni caballos, cometió el error fatal de proclamar, con la arrogancia propia de la juventud que, si era necesario, traería cualquier cosa que el rey deseara, incluso la cabeza de la temida gorgona Medusa. La risa que siguió a sus palabras no fue de burla, sino de triunfo contenido. Polidectes lo tomó por su palabra y lo obligó a cumplirla, sabiendo que enviar a un muchacho tras el monstruo más letal de la creación equivalía a una sentencia de muerte. Perseo, desposeído de su hogar y enfrentado a la deshonra si retrocedía, se encontró de repente caminando hacia el borde del abismo, sin armas, sin aliados, sin la menor idea de cómo encontrar a una criatura que habitaba más allá del océano, en un lugar que ni los mapas ni los poemas se atrevían a describir con precisión. Era el momento más bajo del héroe, la soledad absoluta. Ese punto de inflexión donde los mitos nos muestran que los dioses suelen intervenir, no por piedad, sino porque el destino, ese mecanismo implacable, ya había marcado a Perseo para algo más grande que una muerte insignificante en una isla olvidada. Fue entonces cuando la ayuda llegó desde las alturas del Olimpo, pero no como una tropa de rescate, sino con la frialdad estratégica de quienes manejan los hilos del cosmos. Hermes, el mensajero alado, se apareció ante Perseo con sandalias que brillaban con una luz metálica y un gesto que mezclaba la indiferencia divina con un atisbo de respeto, pero fue Atenea, la diosa de la guerra justa y la sabiduría estratégica, quien comprendió que este combate no se ganaría con fuerza bruta, sino con ingenio. Ella sabía algo que los mortales ignoraban, que el terror de Medusa no era un don natural, sino una maldición que ella misma había impuesto sobre la gorgona en un arrebato de ira olímpica por una profanación cometida en uno de sus templos. Así que Atenea no solo ofreció ayuda, sino que entregó la herramienta clave, un escudo de bronce pulido hasta convertirlo en un espejo perfecto, una superficie que reflejaría el horror sin permitir que la mirada petrificante alcanzara a Perseo. Hermes, por su parte, añadió una hoz de diamante de una dureza sobrenatural, un arma corta pero letal diseñada para un solo golpe preciso. Con estos dones, el héroe aún carecía de 2 elementos fundamentales:
la ubicación exacta de la guarida de las gorgonas y la invisibilidad que le permitiría acercarse sin ser detectado por las dos hermanas inmortales de Medusa, Steno y Euríale, que jamás dormían. La siguiente etapa del viaje de Perseo lo llevó a consultar a las Grayas, las tres hermanas de las gorgonas que compartían un solo ojo y un solo diente, criaturas decrépitas que habitaban en las cuevas del extremo occidental del mundo. Su encuentro con ellas es una de las escenas más desconcertantes de la mitología, un juego de sombras donde la inteligencia se enfrenta a la decrepitud. Perseo, guiado por la astucia que Hermes le había inculcado, las abordó en el momento exacto en que se pasaban el único ojo, ese globo viscoso que les permitía ver el mundo una a una. Con un movimiento rápido, les arrebató el ojo, sumiendo a las tres en una oscuridad absoluta y en una desesperación tan profunda que estuvieron dispuestas a revelar cualquier secreto con tal de recuperar la vista. Así fue como Perseo obtuvo la ubicación de las ninfas Estigias, las únicas que poseían los últimos objetos que necesitaba: el casco de Hades, que otorgaba la invisibilidad a quien lo portaba, y las sandalias aladas que le permitirían volar sobre los mares y los abismos sin ser alcanzado. Este acto de astucia, casi despiadado en su pragmatismo, marcó la maduración definitiva del héroe, que comprendió que en el mundo de los dioses y los monstruos, la moral convencional era un lujo que costaba la vida. Armado con el escudo espejo de Atenea, la hoz de diamante de Hermes, el casco de la invisibilidad y las sandalias aladas, Perseo emprendió el vuelo hacia el confín del mundo, hacia la isla de Sarpedón, donde se erguía el templo de piedra que servía de guarida a las gorgonas. El paisaje que encontró era una galería de horror petrificado, un campo de estatuas que no eran obras de arte, sino hombres, mujeres y guerreros que en su momento habían osado acercarse y ahora permanecían en posturas de agonía eterna, con los rostros crispados en gritos que el tiempo había vuelto silencio. Perseo, con el casco puesto, se movía como un fantasma entre aquellas figuras de piedra, consciente de que cada sombra podía ocultar a una de las gorgonas. Escuchó primero el ruido de las escamas de serpiente arrastrándose sobre el suelo, ese sonido húmedo y continuo que precedía a la muerte, y luego vio a Steno y Euríale, las inmortales, cuyos cuerpos de bronce reflejaban la poca luz del lugar y cuyas serpientes danzaban en sus cabezas como un bosque en llamas. Pero Perseo no había venido por ellas, sabía que no podía matar a las inmortales, solo a la única mortal del trío, Medusa. Y entonces la vio. Medusa estaba arrodillada entre las estatuas de sus víctimas, y aunque su rostro era un vértigo de horror, su postura tenía algo de humano, algo que los poetas posteriores interpretarían como el eco de la mujer que una vez fue, antes de que Atenea transformara su cabellera en serpientes y su mirada en muerte. Pero Perseo no podía permitirse la compasión. Mirando únicamente el reflejo de Medusa en el escudo de bronce, retrocediendo paso a paso para mantener el ángulo perfecto, sintió el peso de toda la tradición heroica sobre sus hombros. En ese espejo, la gorgona parecía menos aterradora, reducida a una imagen invertida, pero él sabía que la más mínima distracción, un vistazo directo, significaría la eternidad como estatua en aquel lugar maldito. Con una precisión que solo podía venir de los dioses, empuñó la hoz de diamante y, en un movimiento que fue más danza que golpe, decapitó a Medusa en el instante exacto en que ella comenzaba a alzar la cabeza hacia el reflejo. El corte fue limpio, casi quirúrgico, y la sangre que brotó del cuello no fue roja, sino negra como el estigio, y de ella brotaron dos criaturas imposibles: el gigante Crisaor, que empuñaba una espada de oro, y el caballo alado Pegaso, que ascendió hacia los cielos con un relincho que resonó en los tres mundos. Nacían así, en el momento mismo de la muerte de la madre, dos seres que marcarían sus propias leyendas. El desafío, sin embargo, no había terminado.
Las hermanas inmortales de Medusa, Esteno y Euríale, desataron un alarido que heló la sangre de Perseo y emprendieron la persecución. Sus alas de oro batían con furia mientras sus serpientes silbaban la sentencia de muerte. Pero Perseo ya vestía el casco de Hades, que lo hizo invisible a sus ojos vengativos. Y sus sandalias aladas le permitieron elevarse hacia los aires con la cabeza aún goteante de la gorgona metida en un zurrón de piel de cabra. La huida fue aérea, un vértigo de nubes y océano, mientras las dos gorgonas lo buscaban ciegamente, rastreando el olor de la sangre que no podían ver. Finalmente, Perseo se perdió en los corredores de viento que separaban el mundo de los mortales del reino de las sombras, y al mirar atrás solo encontró el horizonte vacío. Había sobrevivido a lo imposible, había realizado la misión que ningún héroe antes había completado, pero la cabeza de Medusa seguía siendo peligrosa. Él mismo no podía mirarla, incluso muerta, sus ojos conservaban el poder de la petrificación, así que viajó con la muerte en un saco, cruzando mares y desiertos hasta que su camino se cruzó con una visión que detuvo su vuelo. Una joven de belleza inigualable encadenada a una roca en la costa de Etiopía, con las olas rompiendo a sus pies y una criatura monstruosa emergiendo de las profundidades para devorarla. Era Andrómeda, hija del rey Cefeo y la reina Casiopea, sacrificada para aplacar la ira de Poseidón por la vanidad de su madre, que había osado comparar su belleza con la de las Nereidas. Perseo, que ya no era el muchacho impulsivo de Serifos, sino un héroe forjado en la astucia y el peligro, descendió y utilizó la cabeza de Medusa de una manera que nadie había imaginado. No como un arma de ataque directo, sino como un escudo absoluto. Cuando el monstruo marino emergió con sus fauces abiertas hacia Andrómeda, Perseo extrajo la cabeza del zurrón, girándola hacia la bestia, que en el acto se transformó en una mole de piedra, un acantilado viviente que aún hoy los antiguos marineros juraban ver en la costa de lo que hoy es Etiopía. La liberación de Andrómeda no solo le valió el amor de la princesa, sino que enfrentó a Perseo a un nuevo conflicto. El compromiso roto con Fineo, el tío de la joven, que llegó con un ejército para reclamar a su prometida y vengar la afrenta. Fue entonces cuando Perseo, ante la evidencia de que la fuerza bruta no bastaba contra un ejército, pronunció una frase que resonó en la mitología como el uso más estratégico de un objeto maldito: defenderé a mi esposa no con flechas, sino con el rostro de mi enemiga. Y alzó la cabeza de Medusa una vez más, petrificando a Fineo y a todos sus guerreros en el mismo gesto de sorpresa y terror, dejándolos para la eternidad como estatuas en el palacio de Cefeo. El regreso a Serifos fue el acto final de la venganza justiciera. Polidectes aún gobernaba la isla, aún acosaba a Danae, confiado en que su hijo había perecido en la misión imposible. Perseo entró al palacio en el momento justo de una fiesta, y cuando el rey, con sarcasmo, preguntó si traía el regalo prometido, el héroe respondió mostrando la cabeza, que había guardado para ese instante. Polidectes y todos aquellos que habían conspirado contra su madre quedaron convertidos en piedra, una advertencia pétrea de lo que sucede cuando la arrogancia se enfrenta al destino. Cumplida la venganza, Perseo entregó los objetos divinos a sus respectivos dueños, las sandalias y el casco a Hermes y el escudo a Atenea, que lo colocó en el centro de su égida como emblema perpetuo de su poder. Pero la cabeza de Medusa, ese objeto tan temido, encontró un lugar definitivo. La diosa la incrustó en su propio escudo, la égida, convirtiéndola en un símbolo de protección absoluta, una advertencia para los enemigos de los dioses. Así, la mirada que una vez fue maldición, se transformó en poder divino. Y Perseo, el hijo de la lluvia de oro, se convirtió en rey de Micenas, fundador de una dinastía que daría al mundo al gran Heracles, perpetuando su linaje en las historias que los griegos contarían alrededor del fuego durante siglos.
Pero más allá de la aventura, más allá de las sandalias aladas y los espejos mágicos, la historia de Perseo y Medusa encierra una verdad que trasciende el mito y se incrusta en la psique humana como un arquetipo eterno, la idea de que los monstruos más terribles pueden ser vencidos no con fuerza bruta, sino con la inteligencia de no mirarlos directamente, con la astucia de enfrentar el horror desde el ángulo adecuado, con la paciencia de esperar el momento exacto para el golpe preciso. Perseo no fue el héroe más fuerte ni el más famoso de la mitología griega, pero fue quizás el más ingenioso, el único que entendió que a veces la valentía no consiste en mirar al peligro a los ojos, sino en saber cuándo desviar la mirada y usar el reflejo como arma. En sus venas corría la sangre de Zeus, pero en su mente habitaba una estrategia que los dioses mismos admiraron, y así, mientras los siglos pasan y las estatuas de piedra se desmoronan, el nombre de Perseo permanece, no como el del hombre que mató a un monstruo, sino como el del mortal que, en un mundo gobernado por dioses caprichosos y profecías inexorables, logró escribir su propio destino con la única herramienta que ningún dios puede arrebatarle al hombre, el ingenio.